Si estás como yo, obsesionado con nuestros casos, te cuento cómo puedes disfrutar a otro nivel mientras nos escuchas y desenredamos juntos los hilos de un nuevo episodio. Y es con Yasso, un mantecado hecho con yogur griego, delicioso y ligero. Imagínate, solo 100 calorías, bajo en grasa, con proteína y en sabores que matan la tentación. Pistacho, strawberry y chocolate chip cookie dough. Y los Popables de vainilla y chocolate. Son como esos pequeños secretos que no puedes dejar de descubrir. Ahora, disfruta de tu mantecado Yasso mientras desenredamos juntos este episodio del Hilo del Crimen. Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. Tuabaja, Puerto Rico. Rosimar Rodríguez Gómez tenía apenas 20 años cuando la oscuridad se la tragó una noche de septiembre. Salió de su casa y nunca volvió. Testigos hablaron de un auto, de una voz que la llamaba, de un forcejeo. El país entero compartió su foto, esperanzado de verla regresar. Pero días después, el hallazgo de su cuerpo en Dorado rompió toda ilusión. Hoy, su nombre no solo evoca una tragedia, es símbolo de un pueblo cansado, de una criminalidad que ya no respeta edad, género, ni aparenta tener códigos. Esta es la historia de Rosimar, contada entre la rabia, el duelo y la memoria. Comencemos. Rosimar nació el 2 de octubre de 1999 en Calley, Puerto Rico. Su llegada a este mundo representó un gran regalo para su familia. Fue la primera hija de Rosa Gómez Ortiz, su madre, y también fue la primera nieta y la primera sobrina. Antes de convertirse en un nombre repetido en titulares, Rosimar Rodríguez Gómez era, para los suyos, la risa fácil de la casa. Tenía tan solo, como les mencioné, 20 años, pero estaba a días de cumplir su mayoría de edad. Vivía en Sabanaseca, Tuabaja, y su despedida reunió a los suyos entre Tuabaja y Calley, donde también echaban raíces sus afectos. Quienes la amaron dicen que era una joven feliz, luminosa, de sonrisa franca. Este episodio es también para recordarla así, con su risa por delante y su nombre completo, para que no se pierda en el ruido que dejó su secuestro y posterior asesinato. El 17 de septiembre de 2020, Zaida Martínez estaba compartiendo con su prima Rosimar en su casa. Rosimar había comenzado a vivir en la residencia de Zaida un mes después que comenzó la pandemia. Antes de vivir con ella, Rosimar había convivido con su expareja, Yolenis Soto, en el residencial Villa Esperanza. Tras concluir la relación, Rosimar se fue a vivir con ella en la casa ubicada en Sabanaseca, en el pueblo de Tuabaja. La noche de los hechos, Rosimar llegó a la casa cerca de las 9 de la noche en compañía de sus primos Abdiel y Adriana.
Zaida notó a Rosimar nerviosa y ella le contó que algo le sucedía a Yolenis, que la había escuchado llorar. Rosimar procede entonces a enviarle a Yolenis el PIN, o sea, la ubicación de dónde quedaba la casa. Detalle que le pareció extraño a Zaida porque ella había visitado la residencia anteriormente. Pero Rosimar estaba preocupada. Zaida le comentó a Rosimar que no debía bajar sola. La casa estaba en un segundo piso, era una casa de 2 pisos, porque le parecía raro lo que Rosimar estaba diciendo, en adición a que Yolenis no tenía carro, así que de seguro alguien la traería. Pero Rosimar bajó sin nadie que la acompañara. Lo que ocurrió a continuación sería el eco de un sonido que acompañarán a Zaida y a sus familiares por el resto de sus días. Zaida escuchó el estruendo de un carro acelerado, lo que hizo que mirara inmediatamente, tras lo cual observó cómo un hombre delgado y de baja estatura, trigueño y de pelo corto, se bajó del carro y comenzó a gritarle a Rosimar, quien se quedó en shock, sin poder reaccionar. Imagino que analizando qué era lo que estaba sucediendo, ya que ella estaba convencida de que quien iba a llegar era Yolenis y que a esta le estaba sucediendo algo. Al no reaccionar y quedarse atónita, el hombre la empujó por la espalda, tras lo cual ella tuvo el reflejo de bajar la cabeza para no golpearse con el carro. Acto seguido, el hombre se monta en el auto por el lado del pasajero, no sin antes mirar para la casa donde estaba la familia de Rosimar. Este detalle lo vamos a retomar un poco más adelante. Zaida le envía mensajes por WhatsApp y llama incluso a Rosimar. Al ella no responderle ni llamada ni mensaje, entonces procede a llamar al sistema de emergencias 911 y notifica el secuestro, tras lo cual aproximadamente como de 40 a 50 minutos estaban en su casa los agentes de la policía tomando los datos. Zaida lo había visto todo y tenía una descripción del auto en que se habían llevado a Rosimar. Era una Suzuki blanca SX4 de 4 puertas. Igualmente pudo describir al sospechoso, un hombre delgado y de baja estatura, aproximadamente 5'4", trigueño y de pelo corto. Antes de que la policía llegara, Zaida había llamado a los padres de Rosimar, Rosa Gómez y Roberto Rodríguez. El tío de Rosimar se había ido en carro intentando seguir la Suzuki blanca. Rosa, la madre de Rosimar, recordó que ese día le pidió que se quedara con ella, pero Rosimar le respondió que tenía un compromiso con su tití para llevarla a una cita. Los medios reportaron que las autoridades no actuaron el mismo día que la familia realizó la denuncia, sino que tardaron 4 días en iniciar la investigación. Esta investigación se centró alrededor de la figura de Yolenis, la expareja de Rosimar, no porque fuese sospechosa, sino porque no podemos olvidar que Rosimar estaba escribiéndose con ella esa noche, o al menos ella pensaba que se estaba escribiendo con Yolenis. Pero no fue así. Jesús Alicea, el agente investigador del caso, estuvo a cargo de la extensa investigación de la policía, que incluyó la búsqueda de vehículos bajo la descripción de la familia de Rosimar, triangulaciones de celulares, análisis de los mensajes de textos intercambiados entre Rosimar y quien ella creía que era Yolenis, así como entrevistas con familiares y personas de interés. De esta forma, dieron con un nombre: J. O'Neill González Mercado, quien era la nueva pareja o pretendiente de Yolenis Soto. Jay había viajado a los Estados Unidos cuando supo que era buscado.
pero según trascendió de dicha investigación, el sospechoso, quien había viajado en compañía de Yolenis, según se publicó en la prensa, notificó a través de su abogado que deseaba entregarse tras aceptar que había participado del secuestro de Rosimar. El 27 de septiembre, 10 días después del secuestro, Jay llegó a la comandancia de Bayamón acompañado de su abogado, el licenciado Manuel Morales Schmidt. En su declaración, Jay dijo el lugar donde estaba el cuerpo y llevó a los agentes hasta el paraje solitario de la carretera PR 165 en Dorado, donde los restos de Rosimar fueron hallados en avanzado estado de descomposición, exactamente en un pastizal en el kilómetro 20.1 de dicha carretera PR 165 que les mencioné en el sector El Caracol. En adición, Jay acompañó a los investigadores para mostrarles la ruta que siguió desde la casa de Rosimar hasta Dorado. El 28 de septiembre se corroboró el peor temor de la familia de Rosimar: los restos en avanzado estado de descomposición hallados en el sector El Caracol eran los de Rosimar. Así se comprobó mediante un análisis científico que incluyó la comparación con placas dentales. Y esto lo explicó María Conte, que es como hemos mencionado en otros episodios, la directora del negociado de ciencias forenses. A preguntas de la policía, Jay les comentó que estaba enamorado de Yolenis, pero que la había visto compartir con Rosimar en el residencial Villa Esperanza, lo que le dio celos. Todo apunta a que en medio de una relación que había comenzado con Yolenis, tuvo acceso a su teléfono celular y algo encontró en el aparato que provocó inseguridad hasta el punto de querer deshacerse de Rosimar. No obstante, en ese interrogatorio, Jay dijo que él había estado en el secuestro, pero que había sido un amigo suyo de nombre Sadiel Cabranes el que había gritado, amenazado y quien le había disparado a Rosimar. Los agentes investigaron a Sadiel y por medio de recibos de compra, de cámaras de seguridad y de testimonios, por medio de declaraciones juradas de las personas que lo acompañaron esa noche, quienes corroboraron su coartada, los agentes pudieron confirmar que Sadiel había estado esa tarde y noche con su novia, que visitó a su mamá, que fue a comprar comida en un restaurante en Bayamón y que luego regresó a su residencia para llevar alimentos a un joven que vivía con él en esa casa. Todo corroborado y sin lugar a dudas. Rosimar recibió cristiana sepultura el viernes 2 de octubre del 2020 en el cementerio municipal de Calley. Precisamente el día del entierro, Rosimar hubiera cumplido 21 años de edad. En la vista preliminar para determinar si había causa para juicio contra Jay, el agente Jesús Alicea testificó y relató que Sadiel le había comentado que el día antes de los hechos, o sea, el 16 de septiembre, Jay lo llamó para contarle que había encontrado unos videos de índole sexual en el celular de Yolenis. Sadiel le comentó a la gente que Jay estaba molesto y lloroso. En esa misma vista preliminar, el agente indicó que cuando Sadiel vio en las redes sociales la foto de Rosimar como persona desaparecida, intentó comunicarse con Yolenis, pero no la consiguió de inmediato, aunque sí intercambiaron mensajes entre ese día y el día 21 de septiembre. No obstante, la jueza Díaz Soya, a cargo de la vista, no permitió que estos mensajes se revelaran en corte debido a que Yolenis no era testigo en el caso, pues se había negado a declarar por miedo a represalias. De esta vista contra Jay O'Neill pesaron 5 cargos: 1 por asesinato en primer grado, 1 cargo por secuestro, 2 cargos por violación a la ley de armas y 1 cargo por brindar información falsa a las autoridades.
Tras la vista preliminar, Jay quedó sumariado en la cárcel. No obstante, en julio de 2021 quedó en libertad con grillete electrónico, debido a que habían pasado 6 meses sin que se le celebrara juicio. En Puerto Rico, la detención preventiva antes de un juicio no puede exceder los 6 meses, según lo dispuesto en la Constitución y la regla 240 de procedimiento criminal. No obstante, Jay fue ingresado nuevamente tras el grillete registrar que luego de anunciar que tenía una cita médica se había desviado del lugar. El juicio en su fondo comenzó apenas un día antes de que se cumpliera 1 año del secuestro de Rosimar. Como si el tiempo hubiera sido un aliado de último momento en la carrera de la justicia. El 16 de septiembre de 2021 comenzó en el Tribunal de Bayamón el desfile de testigos del juicio contra Jay O'Neill González Mercado. La jueza Carmen Otero Ferreiras le dio las instrucciones sobre el proceso al jurado, tras lo cual comenzó la primera parte del Ministerio Público, en la cual la fiscal Gretchen Pérez Catinchi explicó que a González Mercado se le imputaban 5 cargos criminales, incluyendo el delito de secuestro, por haber metido a Rosimar a la fuerza dentro de un vehículo y llevarla en contra de su voluntad de Toa Baja a un paraje en Dorado, y el de asesinato en primer grado por haber luego asesinado a la joven, haciéndole múltiples disparos y de manera premeditada. Los otros cargos contra Jay eran por violar la ley de armas, pues no tenía permiso ni para portar ni para utilizar esa arma, y por haber ofrecido también información falsa a las autoridades con relación al crimen. En el juicio se presentó toda la extensa investigación que llevó a cabo la policía, la cual incluyó, como mencionamos anteriormente, los intercambios de mensajes con Yolenis, expareja de Rosimar, y con quien Jay parecía estar obsesionado. Igualmente mostraron los intercambios de mensajes con Jay y su abogado, Manuel Morales Schmidt, en los cuales entonces hablaron para él entregarse a la policía, y a cuyos agentes reveló el lugar donde estaba el cadáver de Rosimar. Esto también se presentó en el juicio. El 6 de octubre, Jay fue encontrado culpable por un jurado y de forma unánime en todos los cargos que pesaban en su contra. El 16 de diciembre de 2021, Jay fue sentenciado a 129 años de cárcel por el secuestro y asesinato de Rosimar. Esto bajo la jueza Carmen Otero Ferreiras en el Tribunal de Bayamón, como mencionamos anteriormente. A la salida de la sala del tribunal, luego de haber escuchado la sentencia, los padres de Rosimar se expresaron ante las preguntas de la prensa. Rosa, visiblemente afectada, comentó que ella sabía que se iba a hacer justicia. Este momento tengo que decirles que me conmovió de sobremanera. Y en el mismo video, Roberto, el padre de Rosimar, se expresó igualmente y cito: en ningún momento mostró arrepentimiento. Esto refiriéndose a Jay, porque la prensa le estaba preguntando de qué le había parecido que el muchacho, cuando le leyeron la sentencia, él se quedó, parece que impávido. Cito: en ningún momento mostró arrepentimiento. No le importó nada de lo que estaba pasando, de lo que se le estaba acusando. Quiero aprovechar para darle las gracias al equipo de la Fiscalía, a la policía que trabajó en este caso y a todas las personas que se quedaron envueltas en el caso y nos ayudaron. Y por lo menos no los tenemos a todos que estaban envueltos en el caso, pero tenemos al principal sospechoso. Acto seguido, le dio las gracias a la prensa y a todos los que estuvieron pendientes del caso, sabiendo que era un momento sumamente difícil para toda la familia. ¿Se recuerdan cuando les comenté que luego retomamos un detalle en específico más adelante? Me refería al momento en que la tía narró cuando vio que se llevaban a Rosimar. Las palabras que leí en la prensa sobre lo que testificó Zaida, familiar de Rosimar, fue en referencia a que Rosimar estaba en shock al momento de Jay llegar y de gritarle de forma agresiva que se montara, tras lo cual Rosimar no reaccionaba. Y cito: no reaccionó, no se montó y él la empujó
por la parte de la espalda, pero ella no se choca, baja la cabeza y se montó. Él tira la puerta y se va por la parte de atrás del vehículo. Levantó su mirada hacia donde yo me encontraba y se montó por el lado del pasajero de enfrente. El vehículo dio reversa y arrancó. Este es el detalle que me cuestionaba mientras leía las partes de la prensa y los documentos a los que tuve acceso. Si se montó en el lado del pasajero, ¿quién iba guiando? El padre de Rosimar me confirmó el detalle en este video al salir del tribunal, luego de escuchar la sentencia. No tenemos a todos los involucrados, pero tenemos al principal. Para pensar, el caso de Rosimar fue un feminicidio, aun cuando a Jay no se le acusó de feminicidio, sino de asesinato en primer grado. En Puerto Rico, la Ley 40/2021 tipifica el feminicidio como asesinato en primer grado bajo circunstancias específicas. ¿Por qué entonces se clasifica como feminicidio estadísticamente? Porque la razón por la cual fue asesinada tuvo que ver con su condición de ser mujer. Si Rosimar hubiera sido hombre, o sea, si hubiese sido un hombre, la expareja de Yolenis, ¿el agresor lo hubiera atacado? No me parece. Las agresiones entre hombres se dan estadísticamente por otras causas como robo, drogas, criminalidad. Nombrar un feminicidio no es poner una etiqueta, es una herramienta. Sirve para ver el patrón, exigir protocolos que funcionen desde el minuto cero y demandar una educación afectiva y digital que cambie conductas del agresor. Este episodio he tratado de hacerlo con mucho respeto, como siempre intento hacer todos los episodios, y realmente les deseo paz y bien para los padres y para los familiares de Rosimar. Y a todos los criminautas, mujeres y hombres, recordemos que a veces la violencia no entra dando un portazo. El teléfono se puede volver una puerta y abrimos esa puerta por amor, por curiosidad, por miedo a perder a alguien, por temor a que le suceda algo a alguien por el cual tenemos sentimientos o sentimos culpa. Y por ahí se cuelan el control, la manipulación, el disfraz de quien intenta hacernos daño. La violencia a veces no grita, simplemente escribe: te extraño, mándame tu PIN, mándame tu ubicación, solo quiero hablar. El catfishing afectivo es como que usar el cariño y los sentimientos como llave. No busca dinero, busca control. Y recordemos siempre, o recuerda siempre, criminauta, es tu derecho no responder cuando algo no te cuadre. No respondas de entrada, detente, espera 5 minutos, intenta comunicarte por otro medio. Porque si la violencia ya sabe escribir, ¿sabremos leerla a tiempo? ¿Y tú qué piensas, criminauta? Como siempre termino los episodios, me encanta darle las gracias a cada uno de ustedes y recuerden que yo realmente siempre valoro todos los likes que dan, los comentarios que ponen y cuando me solicitan episodios. Realmente yo sigo haciendo mi lista, los voy investigando. Este también me lo habían pedido ya hace como 2 meses. Me habían solicitado el caso de Rosimar. Recuerden que siempre les cuento que hay unos casos que me tardo más en investigar que otros porque requieren pues documentos, leer, no siempre los tengo tan accesibles. Recuerden siempre que estamos en Instagram bajo el hilo del crimen y que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com y que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y escuchar los casos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar semana tras semana y desenredar conmigo el hilo del crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.